Hola, soy Adriana y junto a Daniel, Josué y Ronaldo en este video explicaremos de manera introductoria cómo diseñar escenarios 3D, niveles o prototipos de niveles usando los paquetes de ProBuilder y Polybrush en Unity. Pero primero, antes de eso, aclararemos unos conceptos básicos, como ¿qué es ProBuilder? ProBuilder es un híbrido único de herramientas de modelo 3D y diseño de niveles, optimizado para construir geometría simple, pero capaz de edición detallada y desenvolvimiento de V también. ProBuilder puede ser usado para crear rápidamente prototipos de estructuras, características complejas del terreno, vehículos y armas, o para crear geometrías de colisión personalizadas, zonas de activación o mallas de navegación. ProBuilder también aprovecha las capacidades de Unity como herramientas de creación de contenido digital, tales como las mallas, para que puedas detallar y pulir modelos con las herramientas. También te explicaré qué es el Package Manager. Este es un contenedor que contiene cualquier combinación de activos, sombreadores, texturas, complementos, iconos y scripts que mejoran varias partes del proyecto, incluidos los módulos de Unity. Los paquetes de Unity son versiones más nuevas y mejor integradas a los paquetes de la tienda de activos. Los paquetes son capaces de ofrecer una amplia gama de las mejoras a Unity. Bien, lo primero que se tiene que hacer para crear estos escenarios o niveles es crear un proyecto en Unity y asegurarnos que sea en 3D. Colocarle un nombre y crear el proyecto. Esperar a que este cargue. Este proceso podría durar aproximadamente unos 10 minutos. Entonces, para que el video no sea demasiado extenso, pararé un momento la grabación y luego continuaré cuando ya esté haya terminado de cargar. Una vez que el proyecto haya terminado de cargar, procederemos con la descarga del paquete ProBuilder. Para esto debemos posicionarnos en este menú, luego en la ventana de Windows le damos clic, luego en Package Manager y nos aparecerá este menú. En la parte izquierda se puede ver que están los paquetes que ya vienen descargados por defecto. Entonces, para añadir el de ProBuilder, podemos seleccionar esta pestaña de acá y cambiarlo a Unity Registry. En esta mostrará todos los paquetes que trae Unity y buscamos el de ProBuilder. Le seleccionamos y en la parte inferior de la derecha le damos a instalar.
Una vez que ya esté instalado esto, cerramos el menú. Ahora bien, si nos fijamos acá en los paquetes ya podemos ver que está Pro Builder. Pero para empezar a trabajar con él, debemos ir a Tools, Pro Builder y Pro Builder Window. Y se abrirá esta ventana. Porque no nos estorbe, lo colocaré en la parte de acá abajo y lo subiré un poco. También podemos cambiarlo al modo iconos y será de esta manera es mucho más fácil de entender. Por ejemplo, la herramienta de New Shape nos da este nuevo menú en la que podemos construir diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, tenemos el cubo que solo lo arrastramos y soltamos. O también podemos crear un cono que de igual manera solo es arrastrar y soltar. Existen figuras como arcos, cilindros, podemos hacer incluso puertas. Esto es muy útil para la creación de casas y castillos. Podemos hacer tuberías. También podemos hacer figuras planas. Esto es sobre todo para la creación de escenarios 2D. Tenemos prismas, esferas, e incluso escaleras. Con las escaleras podemos incluso, si la abrimos de esta manera, vemos que incluso podemos modificarle la cantidad de escalones que tiene. Vamos a ponerle que tiene 2 y crear una escalera 2. Aquí mismo decirle que tiene 4. Podemos redondear un poco la figura de la escalera. En fin, vamos a eliminar estas figuras para trabajar con una más sencilla de momento. Bueno, primero que antes que eso, también está esta herramienta que es para crear polígonos y solo debemos trazar la figura y luego arrastrarlo para hacerla más grande. Ok, volviendo a las figuras, voy a crear un cubo y selecciona. Podemos ver que acá hay un pequeño menú o opciones
en la que si la seleccionamos, y luego junto con estas otras opciones de acá, podemos ver que con estos podemos arrastrar y cambiar de lado las figuras. Esta primera opción es para trabajar con el objeto completo. Vamos a arrastrarlo, girarlo. La siguiente opción, la opción de los vértices, permite seleccionar un vértice y modificar la figura de acuerdo a cómo se modifica el vértice. Vamos a girarlo de esta manera. La siguiente opción es la opción de aristas. Si seleccionamos una arista y la herramienta de mover, podemos estirar nuestro objeto de acuerdo a su arista. O si lo rotamos, podemos ver que también puede modificarse un poco la forma del objeto. Luego está la opción de cara. Podemos seleccionar una cara y con la opción de mover podemos ampliar o encoger nuestra figura. Y con la opción de rotar, transformar nuestra figura. También acá podemos ver herramientas como colorear, donde si seleccionamos la cara, lo damos de mover, podemos aplicarle colores. No son texturas, pero esto nos ayuda a una visualización mejor. Por ejemplo, definir cada color para diferentes texturas y a la hora de colocar las texturas o materiales se nos haga más fácil recordar cuáles son cuáles. De momento, si se exporta esta figura, va a quedar con una tonalidad blanca, porque como he dicho, no son materiales. Aquí incluso podemos modificar la tonalidad. Y simplemente para hacer que se colore, le damos a aplicar. Vamos a modificar un poco la tonalidad y le damos a aplicar y podemos ver que ya cambió de color. También tenemos otra clase de herramientas. Por ejemplo, podemos seleccionar el objeto e irnos a esta opción que lo que hace es dividir el objeto con más aristas y vértices y así poder modificar la figura del objeto aún más. Por ejemplo, de esta manera. Ahora ya no es un objeto regular. Luego está esta otra herramienta de materiales, la cual vamos a explorar posteriormente, cuando estaremos creando el demo. Acá también tenemos los
la información básica que siempre trae el Unity. Y desde acá podemos incluso modificar el espacio o el tamaño. Acá. Podemos incluso crear objetos encima de otros objetos. ¿No? O colocarlos sobre objetos ya creados. Y de esta manera podemos ver que se van creando estructuras. A continuación, haremos una demostración de cómo hacer un escenario a partir de todas estas figuras y diferentes movimientos que tiene cada una. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño tutorial de cómo realizar un ejemplo pequeño, un proyecto pequeñito con PreBuilder. Vamos a hacer una álbum muy pequeña, simplemente para mostrar las capacidades que tiene esta herramienta. Para esto vamos a trabajar con un cubo. Entonces vamos a crear un pequeño cubo por aquí. Tal vez de este tamañito y lo extendemos. Tal vez algo así. Vamos a hacer ahora como el suelo. Entonces vamos a ver. Vamos a seleccionar las caras, Face Selection. Seleccionamos aquí y vamos a comenzar a extender todo. Vamos a hacer el suelo, tal vez algo así. Ahora hacemos lo mismo con esta parte. Mm, digamos, podría ser ahí. Ujú. Tenemos esto un poquito también. Tal vez por acá. Vamos qué tal se ve. Y estiramos esto un poco igual. Veamos para que quede lo más justo posible. Y bueno, ahí podríamos tener ya lo que es el suelo, ¿verdad? Ujú. Vamos a construir, por ejemplo, unas paredes. Para las paredes hay algo muy chido realmente, y es que, por ejemplo, ahorita, como ven, si le damos clic, todo está en amarillo, que quiere decir que es como un solo objeto. No podemos manipularlo de manera separada. Para esto vamos a trabajar igual con las caras. Entonces lo que vamos a hacer es que
esta cara del costado, vamos a presionar Shift y vamos a expandirlo. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora vean, está separado. Quiere decir que puedo manipular esta parte y esto de manera distinta. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los costados para ya después levantarlo y con eso ya sé lo que son las paredes. Entonces, vamos a hacer lo mismo con este lado. Entonces, muy sencillo, le damos clic y con Shift extendemos. En esta parte hay que extender también esto para que al final todo sea parejo. Para seleccionar las dos al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es Shift y darle clic también. Y como ven, ya tenemos las dos seleccionadas. Entonces, tocamos Shift de nuevo y extendemos. Entonces, quede por aquí. Vamos a ver. Ajá. Ahora, como ven, hay, hay más partes. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este costado. Vamos a acomodar la cámara un poco. Ujú. Face Selection igual. Seleccionamos con Shift esta cara también. Y expandimos. Se nos van haciendo más partes. Como ven, este va a ser el centro. Y esto que estamos estirando van a ser las paredes. Entonces veamos. Hacemos lo mismo con esta última. Pero esta última va a tener como un lado más que tenemos que seleccionar simplemente. Entonces, ¿ves? Está este. Vas a seleccionar los tres. Este y este. Voy a ajustar la cámara para ver mejor. Y con Shift volvemos a estirar. Y listo. Como podemos ver, tenemos ya como una especie de tarima. Y con varias partes que podemos manipular de manera distinta. Entonces, vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar las paredes, que serían estas. Para eso vamos a presionar Shift y vamos a seleccionar todos. Shift, Shift y con el clic, evidentemente, las seleccionamos. Después de eso, con Shift y esta rayita azul, que está aquí, le damos clic y levantamos. Y podemos crear este tipo de estructuras, ¿verdad? Igualmente, podemos hacer muchas cosas con esto, ¿verdad? Dado que está manipulado de manera individual, si queremos, por ejemplo, podemos levantar esto. Presionamos y hacemosle un nivel. Por así decirlo, ¿verdad? Entonces, vean, tenemos como, vamos a hacerlo con todo más bien, solo para demostrar el punto. Entonces, lo que vamos a hacer es con Shift, seleccionamos igual estas y estas, y vamos a levantarlas. Ujú. De esa manera, para que quede algo así, como el estilo castillo. Entonces, muy bien, aquí ya tenemos una pequeña estructura. Aquí podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, si nos adentramos un poco, vamos a crear tal vez una especie de tarima dentro. Podemos utilizar otro cubo. Vamos a ver, calculamos. Yo lo voy a hacer de esta manera. Mm, así. Y muy bien, ya tenemos ese cubo ahí. Después de eso, igualmente con Face Selection, podemos expandir lo que es el cubo. Y hacerlo más o menos así, una pequeña tarima. Si queremos, podemos también subirlo si lo preferimos. En mi caso voy a dejarlo simplemente así. Y vamos a utilizar otra herramienta muy curiosa que puede ayudarnos a la hora de diseñar algún tipo de escenario que nosotros decíamos. Y es este que es para hacer escaleras. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es que seleccionamos como un tamaño y levantamos. Tal vez algo
así. No sé si quedó muy grande, vamos a ver. Vamos a seleccionarlo. Vamos a hacerlo de nuevo, hacerlo un poco más exacto. Entonces vamos a levantarlo como por acá y hacerlo algo así. Muy bien, ahí está un poco mejor. Vamos a estirarlos un poco más, perdón. Hacemos esto, algo así un poquito más estiradas y... Ajá, perfecto. Como ven, muy fácil hacer una escalera. De esta manera igualmente podemos manipularla, podemos moverla, hacer lo que queramos con ella. Voy a voltearla para ponerla, vamos a ver, vamos a ponerla aquí, a dejarla ahí. Ahí ya tenemos una pequeña escalera en esta pequeña estructura. Ahí podríamos seguir añadiendo muchas más figuras y demás para hacer este tipo de escenarios. De igual manera, vamos a darle un poco de vida, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a presionar aquí y aquí tenemos para agregar materiales o las texturas. Por ejemplo, muy bien, vean lo que dice aquí. Le di un material a esto que tenemos. Bueno, aquí como vieron, no está muy pegado que digamos esta estructura, pero vamos a pegarlo un poco mejor. Ahí. Aquí como podemos ver, podemos agregar un tipo de material y vean que queda mucho mejor. Realmente se ve un poco más realista y más bonito. Ya voy a explicar un poco esto. Bueno, expliquemos de una vez. Aquí nosotros podemos agregar varias texturas y por medio de comandos podemos simplemente presionar, por ejemplo, al 2 y agregamos una textura, al 3 y agregamos otra. Por ejemplo, yo aquí lo que hice que con al 2 agregué esta. Si toco al 3, agrego otra. Esta es otra textura que tengo por acá. Entonces, como ven, es como un tipo de madera. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a darle un poquito de vida a esta estructura para que no se vea así. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí yo tengo unos dos materiales guardados que son estos. ¿Verdad? Que esto es como un tipo de ladrillo y esto es como una madera. Y simplemente yo los agregué aquí. Para agregar, simplemente tocamos esta esquina y los añadimos, el material que queramos. Las texturas las podemos descargar de distintas páginas de internet. Por ejemplo, yo por aquí tengo una guardada. Ya les enseño. Es esta. Esta es una pequeña página donde podemos descargar algunos tipos de texturas, algunos son premium y algunas también son gratis, como esta que creo que es la que yo tengo, esta que es la que puse ahora, que hay otra. Nada más hay que registrarse así y ya después podemos descargarlo y ya después nada más lo añadimos a Unity y lo podemos usar simplemente. Hay varios que son gratis y que podemos utilizar. Básicamente nos registramos y después esperamos unos segundos y automáticamente le damos en descargar y listo, muy sencillo. Hay otras páginas igualmente, le podemos descargarlas y solamente de agregarlas. Y al final, cuando las tengamos, simplemente se las seleccionamos aquí, cuando ya tengamos el material listo. Entonces, como ven, esto nos facilita a con solamente con atajos, básicamente, modificar una estructura y agregarle un poquito más de vida con lo que son materiales. Entonces, como ven, es muy sencillo. Vamos, por ejemplo, a trabajar yo tengo dos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, seleccionamos
esta estructura y vamos a... Ujú. Básicamente creo que aquí está bien, veamos. Colocar aquí. Y esta puede ser una 3. Aquí como podemos ver ya tenemos una estructura con texturas. Tenemos dos. Como ven, es como un tipo ladrillo. Si hacemos un poquito más de zoom, todo de ladrillo. Esto es como tipo madera, ahora sí. Eh, y con eso ya podemos trabajarlo. Entonces, de esta manera podemos trabajar la estructura y puede añadirle varias texturas a ella. Igualmente aquí puedo agregar la otra, que es la 3, como ven, o la 2 y trabajar con las figuras. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo de una estructura muy sencilla que podemos hacer con esta herramienta. De igual manera, puedo agregar este piso adentro, como ven. Entonces puse esto de madera. Puedo seleccionar con Shift igualmente. Digamos, vamos a ver. Vamos a seleccionarla, alejarnos. Por ejemplo, pongamos estas partes de este material y vean cómo se ve, como de un tipo madera. Y podemos estar haciendo lo mismo con todas. Seleccionamos, Shift, Shift, o incluso podemos, vamos a ver, podemos poner quizás estos cuadritos del mismo material para que le dé como que otro aspecto. Digamos que todo esto es ladrillo, madera, y estos cuadritos que levanté aquí también hacerlos de madera. Para eso simplemente vamos a trabajar con las caras, lo seleccionamos, nos movemos con algo, lo seleccionamos, y vamos a ver, seleccionamos la otra cara que está por aquí, que sería, vamos a ver, esta y esta, y agregamos con al 3. Vamos a ver, aquí tenemos, como ven, tipo de estructura, me falta sacar, y quedaría como de esa manera. Mm, a mi parecer, no se ve muy bien, entonces voy a dejarla como está, o al estilo ladrillo. Igualmente aquí podemos jugar con los materiales y poder agregar más cosas. Por ejemplo, gracias al Pay Selection, como vieron, yo puedo trabajar muchas cosas independientemente. Puedo descargar más materiales y agregar más materiales aquí. Todo esto que yo selecciono son cosas que yo podría cambiar y agregar. Podría hacer esta pared solo de madera, como ven, algo así. Y también aquí, por ejemplo, solo de madera, para que quede algo de este estilo. Vamos a agregar esto así. Como ya les había comentado, esto que estoy haciendo lo hago con Alt 3, porque ya yo lo tengo guardado. Es este comando. Entonces, de esa manera es que yo estoy haciendo esto muy simple, solo con Alt 3 y ya lo tengo. Entonces está ya muy sencillo, ya con eso tenemos una pequeña estructura con ProBuilder. Y como les digo, aquí pueden agregar más materiales y usar para las herramientas, podemos agregar más escaleras, podemos agregar varios tipos de figuras igual que están por aquí y comenzar a jugar con las texturas y demás. Podemos ser muy exactos a la hora de construirlo y crear figuras mucho más sofisticadas. Esta es una muy
muy sencilla, pero nos ayuda a entender un poco la capacidad que podemos, eh, la capacidad de proyectos que podemos hacer con esta herramienta. Por ejemplo, aquí tengo una imagen que vean este tipo de estructura. Aquí igual hay una escalera hecho con lo que les enseñé. Hay una rampa, hay un suelo. Aquí como ven, esto básicamente es lo mismo. Estamos jugando con puras figuras, todas estas son puras figuras, pero lo que yo quise dejar aquí es los fundamentos. Aquí como pueden ver, se usan muchos tipos de textura y en diferentes partes. Entonces se está manipulando de manera distinta. Por ejemplo, como lo que yo hice aquí, que puse aquí madera, aquí puse ladrillo, porque yo cuando construí la base, la construí de manera separada, cuando extraje las paredes y demás. Gracias a eso pude hacer esto. Entonces pude manipular muchas cosas de la estructura de manera individual para poder agregar varias texturas. Este proyecto, por ejemplo, que ya es un poquito más elaborado con figuras y texturas, es exactamente lo mismo. Aquí podemos ver que utiliza una textura parecida a la mía, podría decirse. Y aquí también se usa otro tipo, aquí también es otro tipo, este es otro tipo aquí también. Y esto se hace porque digamos que lo manejaron de una manera separada todo. Entonces simplemente descargaron texturas y lo que hacen es que las van añadiendo y ahí la van creando. Y aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño nivel ya más elaborado, ya con unas escaleras, con una rampa y todo ya con un poco más trabajado. Entonces aquí lo que queremos dejar son como las bases para poder trabajar con esta herramienta. Es muy conocida realmente y muchos juegos lo han usado incluso. Hay un juego que se llama Super Hot, que por aquí tengo una captura. Es un video, perdón. Y este juego es hecho también con esta herramienta, el escenario que hay aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver un poco. Super hot. Super hot. Este juego fue hecho con Prebuilder. Aquí podemos apreciar un poco los cubos, por ejemplo, y es el suelo. Super Igualmente, aquí hot. podemos ver Super las paredes y demás. El tipo de estructura, este es un tipo de estructura más limpia. Pero este juego fue hecho con esa herramienta. Y hay otros igual, hay uno que se llama Super Lucky Tail, que también es hecho con esta herramienta. Vamos a buscar aquí rápido para que podamos apreciarlo un poco. A ver, por aquí nos apareció el anuncio. Vamos a esperar que pase. Veamos. Aquí tenemos otro juego, también hecho con esta herramienta. Como podemos ver, es muy poderosa. Se pueden hacer cosas muy chivas, jugando mucho con las texturas. Al final son puras figuras. Y por ejemplo, las escaleras son herramientas que ya trae y que nos va a ayudar un montón por ejemplo, no hacerlo de acero, no hacer los rectángulos y los montando, sino que ya trae la estructura. Pero al final son puras figuras, pero que como ven, se van jugando mucho con las texturas y que al separarlo, ir separando las figuras, podemos manipularlo de manera muy distinta y darle otro tipo de textura, tal vez por ejemplo, aquí, darle un tipo de textura a esta parte de la madera, a este también darle otra, y ir separando todo. Entonces es muy útil para ese tipo de proyectos y como ven es muy poderoso, muy poderoso. Entonces, como ven, esa es la capacidad que tiene ProBuilder. Esto sería básicamente todo por el proyecto de ProBuilder.
Bueno, ahora el compañero Ronaldo y yo, Josué Huertas, vamos a hablarles un poco de lo que es Polybrush. Bueno, ¿qué es Polybrush? Polybrush es una herramienta de pintura, escultura y geodispersión de malla, no es compatible con terrenos y proporciona 5 modos de pincel diferentes que definen cómo interactúa un pincel con una malla, ya sea para esculpir, suavizar, aplicar color y texturas. Bueno, como explicaban los compañeros antes, el de ellos es un poco más cuadrado o geométrico, digamos, el Pro Builder comparado con el Polybrush. El Polybrush es un poco más como un pincel sobre un lienzo, se puede ir modificando el terreno de una forma un poco más blanda, más frágil. Bueno, luego vamos a explicar qué son los assets. Eh, Vamos a ver. Los assets son una representación de lo que viene siendo cualquier clase de ítem que se puede utilizar como parte del juego o bien de un proyecto. Un asset viene siendo cualquier clase de archivo creado fuera o incluso dentro de Unity, como lo pueden ser modelos 3D, archivos de audio, una imagen o cualquiera de los otros archivos soportados que Unity maneja. Entonces, bueno, ahora vamos a ir a la demostración. Vamos a realizar un proyecto explicando Polybrush y cómo descargarlo, importación de assets y todas las funcionalidades que contiene Polybrush. Bueno, continuando con el proyecto que realizaron los compañeros, aquí ellos utilizaron ProBuilder. En este caso no tenemos instalado Polybrush. Para poder instalarlo nos vamos a Window, Package Manager. Aquí donde dice Packages in Project nos vamos a Unity Registry y nos vamos al buscar y escribimos Polybrush. Le damos Enter, le damos a instalar. Entonces aquí se va a empezar a instalar Polybrush. Ok, ahí se están implementando dentro del proyecto. Compilando. Ok, listo. Entonces nos venimos a Sample e importamos los Shader Examples estándar para que se puedan bien ver los shaders. Ok, listo. Una vez realizado esto, nos venimos a Assets. Para este proyecto vamos a utilizar ciertos assets que son descargados. En la descripción del video les dejamos el link donde pueden descargarlos. Entonces, bueno, para importar assets nos venimos a la pestaña que dice aquí Assets. Nos vamos a Import Package, Custom Package. Y aquí buscamos nuestros assets, que en este caso son estos de aquí. Le damos a Open. Importamos todos, se fijan que estén todos bien seleccionados y le damos a Import. Ok, entonces aquí ya están nuestros assets. Para iniciar el video, bueno, para iniciar el, el tutorial, vamos a trabajar con este que se llama en Prefabs, este que se llama MT Terrain LA01. Entonces lo arrastramos aquí a nuestra escena y buscamos dónde está. Ok, en este caso es un poco grande comparado con el proyecto de los compañeros, lo movemos un poco para que no moleste. Y ok, entonces, una vez que ya tengamos nuestro terreno, nos vamos a Tools para abrir Polybrush, Polybrush y Polybrush Window. Entonces, una vez que estemos aquí, nos vamos a centrar principalmente en el Sculpt on Meshes. Como pueden ver, se nos va a desplegar como un circulito con el cual podemos ir modificando el terreno. Pero primero lo que vamos a hacer es, existen varias formas de ver nuestro terreno ahorita a la hora de editarlo con el Polybrush. Una es como esta shaded que se ve así, normal, digamos. Y otra es el shaded wireframe que nos muestra el terreno como por sus diferentes formas. Por ejemplo, si las formas donde yo lo puedo levantar en estos piquitos.
Entonces, bueno, en nuestro caso lo vamos a dejar en normal, en shaded normal. Entonces, bueno, primero que todo, con clic izquierdo se puede ir modificando el terreno. Si lo voy clicando con clic izquierdo, pueden observar cómo se va levantando el terreno, cómo se va modificando. También se puede bajar un poco con control y clic izquierdo también el terreno se va bajando. Como pueden observar, se va hundiendo, por así decirlo. Eh, Se puede modificar el tamaño de la brocha, como pueden ver es muy pequeña y me cuesta mucho cambiar el terreno, dado que es demasiado grande comparado con mi brocha. Entonces puedo cambiarlo con Loader Radius. Como pueden ver, ahora mi brocha es más grande y es más fácil modificar el terreno. Esto tiene un máximo, o sea, llega de 0, como, bueno, 0.01 como muy, muy, muy pequeña y 5 máximo. Pero esto se puede modificar aquí. Aquí le podemos poner el mínimo y un máximo. Le podemos poner un máximo de 20 y cambiarlo aquí a 20. Y nuestra brocha es increíblemente grande, como pueden ver. Es masiva y también recuerden que con control clic izquierdo se baja. También podemos presionar control Z para deshacer y podemos revertir todos los cambios. Ok, entonces volviendo a lo que teníamos, seleccionamos 20 como otra vez que se me quitó. Bueno, el inner radius sirve para escoger como con qué tanta, qué tan suave o qué tan duro se va a aplicar el, el- la brocha. Por ejemplo, como pueden ver aquí, es muy, muy fuerte como se está aplicando porque el inner radius está en 1. Y si lo pongo en 0, ven cómo se aplica lentamente, suavecito, como hay algunas partes de la brocha que apenas se seleccionan, es como un poco más sutil. Entonces, continuamos con brush mirroring. El brush mirroring sirve para copiar la brocha. En este caso voy a hacerlo un poco más pequeño porque está muy grande. Ok, entonces con el brush mirroring en X puedo duplicar mi brocha y puedo ir modificando dos terrenos al mismo tiempo. Puedo ir haciéndolos a ambos con Y, es lo mismo, pero disculpe, con Y es lo mismo, pero en el eje Y, y con Z es lo mismo, pero en el eje Z, como se puede observar. Entonces, de momento lo vamos a dejar desactivado. En Scope Settings, en Ignore Open Edges, cuando se aprieta esto, por ejemplo, actualmente está activado, y como dice la instrucción, ignora los bordes abiertos. Pero si lo quito, se pueden modificar los bordes y para que se vea, se adapta a los bordes. Como pueden ver, la brocha se adapta al borde, cosa que no hace cuando está en, encendida. El brush normal is sticky. Para esto voy a aprender el shaded wireframe. Y como se puede ver aquí, cuando es sticky, como que se pega al terreno, como se puede observar. Y si la desactivo, se puede observar como no se pega tanto, como que va más como por secciones. Entonces, de momento la vamos a dejar activada. El brush normal sirve para ver en qué dirección se agrega el terreno. Por ejemplo, aquí se agrega en el eje X, como se puede observar, la brocha cambió de posición. En el eje Z, Y, etcétera. En nuestro caso la vamos a dejar en normal. Y el Sculpt Power es lo que es para hacer más fuerte el strength. Por ejemplo, si aquí le pongo 20, el strength ahora va a ser más fuerte. Entonces ve cómo se levanta con mucha más fuerza la brocha, no tanto como lo hacíamos antes, que era un poco más delicado. Entonces, bueno, vamos a, por decirlo así, en este caso, para reiniciar el terreno, para ya trabajar de forma más clara, voy a borrar el terreno y voy a agregar otro aquí. Entonces, para empezar de nuevo. Y nos vamos a poner shaded de nuevo. Y, ok. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con Smooth Mesh Geometry. Funciona las propiedades funcionan muy igual a las del Sculptor Meshes. Entonces, bueno, primero vamos a levantar un terreno para poder dar un ejemplo. Smooth Mesh lo que hace es que trata de volver el terreno un poco más irregular, como más realista, como lo indica su nombre. Entonces, como pueden ver, va borrando como los piquitos que hay entre cada elevación. Y como pueden ver, la elevación sigue ahí. Si me acerco al terreno, ahí sigue la elevación, solo que sea un poco más realista, menos cuadrada.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a esculpir el terreno para empezar ya el proyecto como tal. Entonces, bueno, primero vamos a moverlo un poco porque está ahí atravesado con el otro proyecto. Entonces lo movemos. Y ok, en este caso lo que vamos a tratar de hacer son como unas montañas. Una montaña en la cual vamos a tratar de pues realizar nuestro proyecto. Entonces, esto es un poco decisión de cada quien. Aquí cada quien la va diseñando como quiere. En nuestro caso, pues sí, vamos a hacer una montaña. Entonces, ahí vamos levantándolo poquito a poquito. Y podemos subirlo, bajar un poco esto y a esto. Para que se vea como con forma de piquito, como si fuera una montaña. Ok, entonces ahora con el mesh lo que vamos a hacer es como volverlo un poco menos regular, un poco más realista. Ok, ahí más o menos ya se va viendo como un poco una forma de montañas hacia los lados. Ok, entonces tenemos el terreno listo, ocupamos pintarlo para que no se vea todo verde y sin grasa. Entonces nos venimos aquí al Paint Vertex Colors and Meshes, luego seleccionamos el terreno y como pueden ver dice que me tira un error. Eso es porque el shader está puesto en estándar. Tenemos que cambiarlo a Polybrush y escoger Standard Vertex Color. Entonces una vez que está aquí, abrimos esta flechita y venimos a Gloss, lo subimos todo al máximo, lo dejamos en 1 y en color seleccionamos el blanco. Entonces, una vez en blanco, cerramos esto y nos venimos aquí y entonces agregamos un color nuevo. Damos doble clic aquí y escribimos esto: 4A7D18. Entonces damos Enter y seleccionamos aquí. Entonces ahora podemos empezar a pintar. Como pueden ver, este se ve un poco muy blanco. Entonces cambiémosle un toque el color para que se puedan notar un poco más fácil las texturas. Tal vez como este color. Ok, listo. Entonces empezamos, bueno, con el outer radius igual se cambia el tamaño de la brocha. Entonces aquí lo vamos cambiando y vamos pintando. Pintamos las montañas. Bueno, cabe destacar que el flood lo que hace es más fácil y llena todo el, el, el terreno de una. No hay que ir espacio por espacio pintando ni nada. El brush lo que hace es ir cambiándola todo. En strength es la fuerza con la que se va a pintar, entonces en este caso lo vamos a poner en 1 para que quede todo igual. El strength es la opacidad, porque por ejemplo si lo cambio, si lo pongo en 0, bueno, no funciona, pero si lo pongo aquí, el flood lo rellena le baja la opacidad, pero si lo dejo en 1, entonces ya lo deja ahí listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregarle el otro color. Bueno, este color lo agregamos aquí para que pueda ser usado para después. Entonces ahora le vamos a agregar el color 7D 5318. Ahí, 18. Entonces cerramos esto. Este color es un poco más preciso. Ahora cambiamos a brush para seleccionar exactamente dónde queremos pintar. Vamos a dejar un poco este color para los alrededores de las montañas. Aquí me voy moviendo por acá, me voy moviendo con mis teclas para ir viendo dónde es que quiero pintar. Voy a hacerlo ahora hecho un poco más grande para que me sea más fácil. Entonces voy pintando alrededor de las montañas. Ok. Ahora vamos a usar el otro color. Vamos a añadir
otro color. Ah, bueno, se me olvidó agregar este color aquí, el 7D 5318. Entonces le doy a agregar aquí para que se me quede guardado para usarlo en el futuro. Luego vamos a agregar otro que es el 937F1E. Entonces, agregamos el color para que no se nos olvide y le bajamos un poco el radius y la fuerza, la opacidad, para ir haciendo como pequeños cambios en el terreno para que sea un poco más irregular y no se vea todo como muy, como si fuera hecho en computadora, digamos, para que sea más realista. Entonces le vamos dando aquí pequeños cambios al terreno para que se vaya viendo un poco mejor. Entonces una vez ya quedamos a gusto con el terreno, lo que hacemos es que agregamos otro color. Entonces nos venimos aquí, y escogemos 85, 85, 85. Entonces con lo volvemos a agregar aquí. Vamos a hacer un poco piedras en el terreno, como en la parte de arriba de las montañas, donde casi no hay vegetación. Entonces hacemos las partes de arriba. Lo vamos cambiando ahí hasta quedar satisfechos. Voy a acercarme un poco más para hacer la parte de atrás. Ah, bueno, cabe destacar que hay que subir la opacidad a 1 para que quede más, más detallado, para que quede más fuerte, digamos. Entonces ahí más o menos estaría nuestro terreno con los colores. Ok, siguiendo con el tutorial, encontramos ahora la herramienta que viene siendo el pincel de dispersión de objetos prefabricados, que como su nombre lo indica, nos permite usar objetos prefabricados como si fuera un lápiz, un pincel y que usaremos más bien para dibujar sobre el terreno que hemos creado. Entonces, para esto vamos a ir a la carpeta de assets que estábamos utilizando y vamos a seleccionar la carpeta de prefabricados, que es esta de por acá. Una vez teniendo en vista ya los objetos de por acá, basta simplemente con seleccionar qué objetos vamos a querer usar. En este caso, yo ya había seleccionado algunos que vienen siendo estos árboles. Y bueno, para añadir nuevos, basta con añadir aquí a la paleta actual, que normalmente la encontrarán vacía, el objeto que quieren agregar. Por ejemplo, quiero agregar esta piedra de por acá. Nada más la arrastro el objeto prefabricado hacia la paleta actual y veo que se añade a mi lista. Entonces, ahora, simplemente para hacer uso de ellos, debo de marcar esta opción y se van a empezar a añadir a la carga del pincel. Entonces, si selecciono estos, por ejemplo, y me pongo a pintar, vamos a ver que vamos a encontrar todos esos objetos puestos de manera totalmente aleatoria, sobre el terreno. Ok, ahora encontramos un par de problemas. Primeramente, estos prefabricados que están por acá se encuentran flotando, ¿verdad? No es agradable a la vista, estéticamente están muy mal. Así como también encontramos que hay prefabricados superpuestos, ¿verdad? Unos encima de otros o muy pegados. Y también que el ángulo de algunos de estos objetos se encuentran mal, se encuentran básicamente torcidos. Entonces vamos a ver cómo solucionar eso. Para solucionar el primer problema, que viene siendo el hecho de que los árboles floten, vamos a marcar esta primera opción que dice usar pivote. Al marcar esta opción, al dibujar, ya los objetos que empecemos a crear se van a pegar siempre al terreno. Como podemos ver por acá, no hay ninguno flotando como estaban anteriormente. ¿De acuerdo? Luego tenemos el otro problema, que es acerca de arreglar la superposición de los objetos. Para poder arreglar este problema, simplemente y de manera muy similar, basta con marcar esta casilla, que es evitar superposición, y ya con eso los objetos van a quedar un poco más dispersos entre sí. Ya no aparecen tan juntos ni unos encima de otros.
Esto lo que hace es ver si el alto y ancho del objeto prefabricado no colisiona directamente con algún otro objeto que tenga al lado. Y en base a eso determina si se puede colocar el objeto o si no. Ok, ahora tenemos que arreglar el último problema, que viene siendo estos objetos que vienen torcidos básicamente. Queremos que tenga una mejor estética, y para ello simplemente vamos a tener que seleccionar todos los objetos en el lado de la jerarquía. Vemos que aquí se han creado todos los objetos, podemos seleccionar cada uno de ellos, pero para corregir la posición de todos, se puede hacer individual, pero vamos a corregirlo en este caso para todos. Seleccionamos con Shift desde el primer árbol, que viene siendo este de acá, hasta el último, y esto nos va a seleccionar todos los árboles. Ahora, para corregir su posición, basta con venir aquí al lado del inspector. Encontramos el componente de transformación. Ahora, los parámetros de rotación, que es la que encontramos en la segunda fila, tenemos que cambiar el del eje X por 0. Vemos que se han corregido algunas cosas. Y el del eje Z también por 0. Y vemos cómo ahora todos están parejos, todos están donde deberían. Además podemos encontrar que también podemos modificar algunos parámetros del pincel, como lo es la rotación, qué tan frecuente queremos que aparezca un cierto objeto u otro. Para ello basta con volver acá a las opciones del pincel y seleccionamos alguno de los objetos que se encuentran en la paleta actual, puede ser cualquiera. En este caso voy a seleccionar este árbol y se nos abre un nuevo menú aquí en la parte inferior. Aquí podemos encontrar algunos parámetros que podemos utilizar, que es como la frecuencia que queremos, con la que queremos más bien que aparezca este objeto al momento de pintar, o bien modificar algunos otros parámetros como puede ser la escala. Queremos que el objeto sea más grande o más pequeño, entre un rango de 1 hasta n veces su tamaño. Lo mismo sucede para su ancho y para su profundidad del objeto. Y también encontramos algunos parámetros de rotación. Esto es para que al momento de pintar nuevos objetos, los objetos vayan girando y todos se vean de alguna manera distintos. Ahora vamos a crear el sistema de colisiones para el terreno que hemos creado. Para ello vamos a venir acá al lado de jerarquía nuevamente y vamos a seleccionar la opción del terreno. Este terreno va a tener todos los objetos que creamos con el pincel dentro de él. Entonces, al seleccionarlo, basta con venir al añadir aquí componente y vamos a seleccionar la opción de Mesh Collider. Y si no nos aparece, nada más tenemos que buscarlo. Si expandimos acá, podemos ver que el mesh o la malla ya tiene asignada un collider. Entonces, si damos doble clic acá, podemos ver el modelo 3D de la caja de colisiones y vemos que coincide con el terreno. Esto nos sirve para luego que el personaje no se traslape ni cosas por el estilo, sino que sea un terreno totalmente sólido. Ok, vamos a pasar ahora a explicar la última herramienta de Polybrush, que es el pintado de mallas con texturas. Y para ello vamos a duplicar nuestro terreno para poder ver las diferencias. Nada más basta con darle clic derecho y se nos crea aquí un nuevo terreno. Si seleccionamos la herramienta para mover, podemos hacer ese nuevo duplicado hacia un lado y así no estropeamos el que ya tenemos creado. Ok, ya teniendo seleccionado el nuevo terreno, ahora lo que vamos a hacer es eliminarle los objetos prefabricados para que se pueda ver mejor la pintura que vamos a realizar. Entonces simplemente seleccionamos desde
el primer elemento que viene siendo este pino de acá. Presionamos Shift, seleccionamos el último elemento y los borramos. Ok, vemos como nuevamente solamente nos queda el terreno con los que estábamos trabajando. Ahora vamos a volver a nuestra carpeta de assets, vamos a buscar la carpeta de materiales y vamos a duplicar este terreno que ya tenemos por aquí. Simplemente lo seleccionamos, le damos clic derecho y en este caso lo vamos a renombrar para que no se confunda. Entonces vamos a ponerle terreno prueba. De acuerdo. Ahora tenemos que modificar el shader para que sea compatible con el polybrush. Vamos a ir al lado del inspector y vamos a seleccionar esta parte donde dice shader. Damos clic sobre esta lista y buscamos acá la opción de polybrush. Aquí tenemos que seleccionar la opción de Standard Texture Blend Bump. La seleccionamos y ahora con esto ya el material es compatible para trabajarse con polybrush. Entonces a este terreno nuevo que hemos creado basta con simplemente arrastrarlo y arrojarlo sobre el terreno nuevo que hemos creado. De acuerdo. Entonces ahora lo que nos queda por hacer es pintar el suelo. Para eso volvemos nuevamente a nuestra carpeta de assets. Vamos a la carpeta de texturas. Y bueno, del lado de la herramienta de polybrush seleccionamos pues la última herramienta, que es la de pintura con texturas. Y una vez que ya tenemos el nuevo terreno arrastrado en el suelo que estábamos construyendo, ahora vemos que se activa estas 4 ranuras de texturas, que es como nuestra paleta para pintar. Ahora lo que debemos hacer es añadir primero las texturas con las que vamos a trabajar. Vamos de nuevo a la carpeta de assets, seleccionamos la carpeta de texturas y aquí encontramos 3 diferentes texturas para el suelo. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente arrastrar hasta este lugar de por acá, al lado derecho, donde encontramos las configuraciones del terreno, y basta con dejarlas por acá. Y así para todas las texturas que queramos usar. En este caso quiero usar como color primario mejor anaranjado, café. Y para el resto de colores nada más los vamos añadiendo por acá. Para la textura 1 y para la textura 2. Un pequeño consejo. Vamos nada más a disminuir el brillo del suelo para poderlo trabajar mejor. Entonces vemos como aquí ya cargaron en nuestra paleta, ya cargaron las 3 texturas que seleccionamos de este lado. Entonces acá simplemente es seleccionar qué textura queremos ir colocando y pues ir pintando. Como pueden ver es muy sencillo, e incluso si se hace una tarea un poco tediosa, recuerden que también se puede aumentar el tamaño de brocha o del pincel y se facilita un poco más. Vamos a echar un vistazo a ver si no falta en ninguna parte. Ok, ahí falta un poco. Ok, ya podemos ir viendo cómo nuestro pequeño terreno va agarrando una mejor forma. Y pues esas serían básicamente las herramientas disponibles con Polybrush para crear entornos en 3D.